Bienvenidos al acuario de Osaka. Osaka. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a otro video de Omaricun Trips. El día de hoy voy a estar aquí con ustedes en esta pequeña esquina y voy a ser su guía, así que acompáñenme. Y bueno, les doy la bienvenida al acuario de Osaka, Japón, Kaiyukan. Y si tú eres un fan de la vida marítima, amigo mío, este video es para ti. Nosotros compramos una entrada general con un costo de 2.300 yenes y chéquense nada más estos boletos, están bien monos. Konnichiwa, arigatou gozaimasu. Amigos, ya soy japonés. Cabe mencionar que puedes encontrar información en todos estos idiomas, pero como siempre las explicaciones están en japonés y en inglés. El acuario prácticamente está al lado de la bahía, por lo que a veces podrás ver algunos barcos y algunas cosas ahí medio interesantes. Y bueno, empezamos nuestro recorrido en el Aqua Gate, que básicamente es un túnel rodeado de peces en un acuario en forma de túnel que tiene una longitud de 11 metros de largo. Y chéquense nada más, yo estaba súper contento y vean mi cara nada más, yo le estaba diciendo a Saki así como de mira una mantarraya. Súper hermoso. Y bueno, después nos encontramos en el Japan Forest y chéquense nada más, yo quedé encantado con este lugar porque había rocas, cascadas, árboles y se veía muy padre. También encontré unos pequeños amiguitos ahí, ahorita les voy a enseñar, unas pequeñas nutrias que no sé qué estaban haciendo, pero bueno. Después me encontré con este pequeño amiguito que no me dejaba grabar porque en donde ponía la cámara se me ponía enfrente, pero... Chéquense nada más, de hecho eso es lo que amo de los acuarios, me encanta ver esta sincronización de los peces que todos van para un mismo lado, de verdad, yo amo así muchísimo eso. Y bueno, después nos encontramos con el león marino de California y eso es muy importante mencionar, si ustedes checan la página oficial, ahí vienen los horarios en que le dan de comer a los animales, por si quieren ver alguno en específico, ahí pueden checar en la página. Chéquense nada más, después de comer, toin toin toin, al agua. Y después nos encontramos con los amigos pingüinos, que prácticamente ellos estaban a 0 grados, es por eso que el vidrio está un poco empañado, porque afuera está a temperatura ambiente, y es que sí, miren, ahí se pueden ver como algunos hielitos que le caen. Y después nos encontramos con los marinos más amigables, los delfines, y estuvo muy padre porque ellos estaban jugando con un aro, entonces la verdad es que sí estaban medio movidos, y de hecho estaba bastante lleno, yo creo que fue uno de los lugares más llenos que vi. Y bueno, les presento la atracción principal de este acuario, el tiburón ballena, y chéquense nada más esta información. El tiburón ballena es el pez más grande del mundo, tiene su hábitat en el mar y llega a medir entre 12 y 13 metros. A pesar de poseer un cuerpo tan enorme, se alimenta de plancton como los pequeños crustáceos, lo que significa que no se come a las personas. Y bueno, después nos encontramos con esta pequeña esquina que la verdad me encantó porque los peces pasaban muy cerca y yo encantado de la vida en tomar fotos y videos. Amigos, como pequeño dato, el acuario lo abren a las 10 de la mañana y lo cierran a las 8 de la noche para que estén al pendiente. Y de hecho está muy cerca del metro, yo llegué caminando y está a unas cuantas calles de la estación Osakaku. Y claro, no podía faltar el área para niños, en donde encontramos a Dory y a Nemo, que por cierto ahí está una pequeña amiguita, pero creo que se me chivió un poquito porque vio que la estaba grabando. Y bueno, después nos encontramos con el señor Pulpo y prácticamente esta era una de sus casas porque estas cazuelitas las usaban como casas, bastante interesante. Y chéquense este crustáceo enorme, uno de los más grandes en el mundo.
Y bueno, después llegamos a una de mis partes favoritas, las medusas, y chéquense este dato súper interesante. Se exhiben 600 ejemplares de 12 variedades de medusas, principalmente las que habitan en las costas de Japón. Se han hecho esfuerzos para reproducir el flujo del agua, la iluminación y el sonido con el fin de permitir a los espectadores experimentar una atmósfera fantástica. Y la verdad es que sí, este lugar a mí me gustó muchísimo. Y como pueden ver, la verdad es que había todo tipo de medusas. Y miren, nada, chéquenme a mí, ahí yo estaba fascinado. Y me estaba dando el mal viaje. Y bueno amigos, estamos llegando casi a la parte final del video, sin antes enseñarle aquí a unos pequeños pingüinos que también encontré casi al final, bastante kawaii, lo que significa que son muy tiernos. Y esta fue una de mis partes favoritas en donde Saki tenía que tocar una mantarraya y chéquense nada su cara. ¡Ah! Pobre Saki, la hice sufrir porque ella no quería, pero yo le dije, tengo que grabar esto, porfa. Y bueno, ya al final está un lavadero para que te laves las manos, porque sí, al final te quedan oliendo medio raras las manos. Bueno amigos, eso es todo por el día de hoy, espero se la hayan pasado muy bien. Recuerden que tenemos Facebook, Instagram, Twitter y suscríbanse a nuestro canal de YouTube Omar con Trips. Mis servicios terminan hasta aquí, así que sayonara. Amigos, eso es todo por hoy. La verdad es que me la pasé increíble. Y si eres un fan de la vida marítima, te recomiendo muchísimo este lugar. Si les gustó este video, por favor, denos un like, compartan y nos despedimos y los veo hasta el próximo video.